¿Cómo te va, Iván? Buen día, bienvenido. Buen día, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos años tenés vos a propósito? 66. Mirá, y yo hoy estoy cumpliendo 5-5. Ah, bueno. Hablando de números. Bueno, Iván, varias cosas. Naturalmente que se impone que hablemos de la LUC, porque ya está en la Cámara Baja y ya pasó como, digamos, la primera etapa, ¿no? La que tiene que ver con las comisiones, ¿no es cierto? Sí, el día viernes terminó siendo finalmente aprobada en comisión y ahora estamos justamente trabajando en lo que tiene que ver con los informes, en el caso mío con las salvedades respecto al proyecto que resultó aprobado, y el día miércoles a partir de las 10 de la mañana vamos a comenzar la discusión, el debate a nivel del plenario de la Cámara de Diputados. Según la norma, hay allí, la Cámara Baja tiene un mes, ¿no?, para discutir el... Claro, son en total 30 días, o sea que probablemente nosotros tenemos una expectativa de que comenzando el miércoles, quizás sábado o a más tardar el domingo termine siendo aprobado, definitivamente. Y después, en caso que haya algunas modificaciones, que bueno, las hay. De hecho ya las habría, porque en realidad todavía no se aprobó, ¿no? Bueno, ahí está. Pero va a tener modificaciones, con lo cual va a volver al Senado y allí el Senado tendrá 10 días para la consideración final. Si esas modificaciones que de alguna manera la comisión ya procesó, ¿son satisfactorias para vos? Sí, en general las modificaciones que se hicieron mejoran el proyecto porque eliminan algunas inconstitucionalidades que traía el proyecto desde la aprobación del Senado. ¿Acordaron eso? Dijeron, mira, no estamos del todo seguros, pero para evitar lío... Yo digo, sí. En general, en el ámbito de la coalición esas cosas se les dio de alguna manera prioridad porque existían, en el caso de normas presupuestales, había allí una observación directa del Tribunal de Cuentas de la República y por tanto había que levantarla. Y en el caso de algún otro artículo, es notorio que necesitaba una mayoría especial porque incluía a entes autónomos y en consecuencia, de acuerdo a lo que establece el artículo 64 de la Constitución, en ese caso se requiere una mayoría de 2/3, y lo que establece el artículo 168 de la Constitución cuando regula las leyes de urgente consideración dice que no pueden tener ni normas presupuestales ni artículos que requieran mayorías especiales. Ajá. Pero esta observación que la Cámara Baja entendió pertinente hacer y por lo tanto modificó, ¿por qué no lo advirtieron en la Cámara Alta? En realidad en el Senado eliminaron la referencia a los gobiernos departamentales, pero subsistía la referencia a los entes autónomos. En realidad no sé cuál fue la razón por qué no lo incluyeron. Vos no estás en esa Cámara. Exacto. Pero participé bastante de la discusión a nivel de la comisión, pero la verdad que no recuerdo. ¿Y cómo participabas estando en la otra Cámara? Bueno, fundamentalmente porque un proceso de negociación se dio a nivel de la coalición de gobierno y en ese sentido nosotros participamos de esa negociación, obviamente planteando nuestras objeciones a aquellos aspectos del proyecto que entendíamos inconvenientes, ¿no? Uh-huh. Y además, yo creo que lo sugería hoy más temprano o el otro día que anuncié que vos estabas, al ser tú el único representante parlamentario, digamos, el Partido Independiente no tiene senador ni senadores, por lo tanto, necesita de vos como casi un esfuerzo multiplicado, ¿no? Sí, por eso hubo siempre una actitud desde el comienzo en el Senado que participáramos los diputados en la instancia de la discusión del Senado. Eso yo creo que fue realmente muy importante porque nos permitió recorrer conjuntamente con el Senado ese camino y eso nos sirvió sobre todo para este proceso de afinamiento que tuvo el proyecto en la Cámara de Diputados. Ha sido bien claro, bien explícito en los asuntos que de la LUC a vos no te convencen, con los que estás definitivamente en desacuerdo, y yo ¿no? creo que responden a que los partidos que integramos la coalición tenemos visiones diferentes y en esos temas en particular, como los temas vinculados a las normas penales, el tema de las modificaciones que se introducen en el proyecto, en la ley actual que creó la Secretaría de Inteligencia Estratégica, particularmente el artículo 125 que introduce el secreto,
y en todo lo que tiene que ver con el capítulo llamado de libertad financiera, que en realidad deroga muchos artículos de la ley de inclusión financiera, bueno, allí nosotros tenemos diferencias notorias y eso es lo que hemos planteado tanto en el ámbito del Senado como en esta discusión en el ámbito de diputados. Y esas diferencias, ahora en todo caso las entramos más en profundidad ellas, pero son hijas, digamos, de miradas que la realidad, de miradas diferentes que la realidad exige, quiero decir, sobre los mismos acontecimientos. Las personas, los seres humanos, solemos tener miradas distintas, ¿no? Y los acontecimientos, sin embargo, son los mismos. O hay que buscarlos en cierta trazabilidad de carácter histórico, filosófico, ideológico del Partido Independiente. A ver, yo creo que, me parece que es más lo primero, es decir, son visiones que tenemos diferentes sobre una misma realidad. Claramente eso estaba de manifiesto también en la campaña electoral, está de manifiesto en los propios programas partidarios, los abordajes de muchos de estos temas son distintos, sí. Y en consecuencia, a la hora de posicionarnos en la discusión, en el debate de estos temas, tenemos miradas diferentes. Eso me parece que es previo a la creación de ese acuerdo del compromiso por el país, y eso por supuesto que subsiste. Bueno, a eso iba. En la medida que es previo, da la sensación que hay como una especie de, digamos, de mandato histórico acerca de cómo se ven, yo qué sé, la inflación punitiva, ¿no? Creyendo que si las penas, y yo percibo, conversando con los actores, charlando con el público, ni hablar, atendiendo a la academia, que siempre ante cuestiones vinculadas a la inseguridad hay como dos grandes... Pero es que en realidad... columnas, ¿no? Pongamos más penas, seamos más duros. En el caso de las mayores penalizaciones, yo creo que Uruguay tiene ya un largo recorrido, porque no es la primera vez que se aumentan penas. Y los resultados... No, de hecho, desde la recuperación democrática no se ha hecho otra cosa que aumentar penas. Te diría otra cosa. Te diría que el tema del delito y de la seguridad pública va por otro lado, que cuando se aumentaron penas, lo que pasó fue que hubo más personas privadas de libertad, y cuando se rebajaron penas, siguieron habiendo más personas privadas de libertad, porque el tema del delito no pasa por esa cuestión. Lo punitivo no es Lo punitivo no significa una respuesta frente al problema de la delincuencia. Pero es interesante que lo digas vos, porque cuando se dice, en general, la respuesta de quienes entienden que eso no es adecuado, con todo derecho, por supuesto, ¿no? Y el argumento que se usa es, decir eso es ponerse del lado del delito, de los delincuentes, el tener una mirada naif con relación a los crímenes. Digo, es independiente del tema de aumento de pena los problemas que tenemos en materia de seguridad pública. Por ese lado, lo que tenemos en la seguridad es que no lo vamos a solucionar. Así tengamos una valoración que determinado delito requieren una pena mayor que la que tienen en la ley vigente. Eso es así, y me parece que ese tipo de cosas allá a esta altura debiera estar internalizados. A mí me parece que los temas vinculados a la delincuencia, bueno, tienen que ver una parte muy importante vinculado al tema del consumo de drogas. Creo recordar que la cifra que manejaba el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, es del orden de cerca del 20%, una quinta parte de las personas que están privadas de libertad tienen que ver con delitos vinculados al consumo de drogas. Entonces, ahí hay una parte donde el Estado ha estado ausente. Hay, en todo caso, respuestas muy parciales a nivel de jóvenes, es decir, de adolescentes, pero no hay respuestas para personas mayores de edad, y esto de alguna manera yo creo que es parte de ese circuito entre el vinculado a las adicciones, el consumo de drogas y la delincuencia, sobre todo delitos a veces violentos vinculados a estos hechos. Entonces dice que hay un hilo que une, digamos, esos acontecimientos. Sin duda. Y además, esa situación se mantiene en el ámbito de las cárceles, porque las cárceles nuestras lamentablemente no suponen... El otro día el ministro del Interior hizo una presentación de la realidad, que por cierto es mejor que la que había hace 5 años, pero que sigue siendo una realidad realmente espantosa, donde hay una violación constante de derechos humanos. Iván, me quiero detener, mirá que quiero seguir con la Luca ahora, pero a propósito de este razonamiento que hiciste,
Me quiero detener en lo que acabas de decir de dos perspectivas. Primero, del proyecto que anunció el ministro. Y me gustaría hablar un poco más. Entiendo que lo ves con entusiasmo, ¿no? Bueno, o por lo menos abordar la cuestión carcelaria como algo. Yo creo que si no atacamos el tema realmente carcelario, esta situación va a ser una eclosión, va a ser una implosión. Porque justamente ese otro asunto, seguro que en esto vamos a coincidir, podría dividirse a lo largo de la historia de aquellas voces organizadas o no, individuales, independientes o partidarias, fruto de un razonamiento académico o de organizaciones que trabajan en la materia. Cada vez que se habla, muchachos, hasta que no solucionemos los temas vinculados al sistema carcelario, que es vergonzante desde el punto de vista del tratamiento humano, pero que también es ineficiente porque perfeccionamos el delito y los delincuentes. De hecho... Pero cada vez que... Mi razonamiento es para que vos lo desarrolles. Cada vez que se aborda eso, dice, ustedes que están a favor de los chorros, de los bandidos, que en realidad... vivís en el mismo país que yo, lo has escuchado 708 millones de veces. ¿Cómo es la cosa entonces? La lógica que debiéramos abordar este tema es en términos de eficiencia, ¿verdad? Por hacer una mirada absolutamente ajena a todo ese tipo de cosas. Si tú tenés un nivel de reincidencia, que las estimaciones más benévolas son del orden del 55%, yo estoy convencido... Las más benévolas. Yo creo que estoy convencido que es bastante más que eso. Bueno, entonces tenés un problema de eficiencia, porque tú hiciste todo un esfuerzo, todo un destino de dineros públicos para atender una determinada situación y no lograste resultados en materia de rehabilitación. Entonces, de ese punto de vista... Por ahí no va, digamos. Es que eso no te está dando resultados. Y si no te está dando resultados, lógicamente tenés que generar un cambio importante. Y a mí me parece que en ese sentido hay objetivos planteados incluso en el proyecto de ley de urgente consideración, que tratan de atender a esa mirada. Bueno, vamos a ver si están los recursos que financieros necesarios para atender esa situación. Que podríamos definir como que, desde la perspectiva incluso del Partido Independiente, con una mirada más humanista, más de centro-izquierda, más con una lógica de atención, no en grandes centros, yo diría las grandes líneas, no grandes cárceles, sino eso casi es como unánime, ¿no? Sí, yo creo que a esta altura nadie, ni por derecha ni por izquierda, más liberal, claro, o más conservador. Lamentablemente en este periodo pasado, las cárceles que se construyeron fueron dentro de los mismos ámbitos que ya estaban. Un contrasentido histórico, ¿no? Sí, ahí hubo un contrasentido. ¿Por qué crees que hizo eso el gobierno del Frente Amplio? Porque claramente tenía el predio y allí tenía la oportunidad de hacerlo, y me parece que buscó cortó por el lado más fino, en el sentido de, bueno, la otra situación implicaba un traslado. También recordemos otra cosa: a la gente no le gusta tener cárceles cerca, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que se optó por el camino más directo, y el camino más directo era construir en el propio Santiago Vázquez. Pero era equivocado, por lo que entiendo. Para nosotros es un camino indudablemente equivocado, porque ha concentrado en un montón de gente privada de libertad en un predio que termina siendo en muchos aspectos poco manejado. Aún así dijiste algo al pasar y sobre el cual me gustaría que lo desarrolles, porque además lo dijiste sin necesidad de haberlo dicho, y es hablando estrictamente del sistema carcelario, pero la realidad se podría aplicar a casi cualquier tema. Entendemos que la situación está muy mal. Sin embargo, también decimos que supo estar peor, ¿no? Creo. Es que a ver, la situación después del primer gobierno del Frente Amplio era absolutamente insostenible. Tú recuerdas que el Frente Amplio comienza el primer periodo de gobierno con aquella llamada Ley de Humanización Carcelaria. Sí, José Díaz, el ministro del Interior. Exactamente. Que tuvo... Paréntesis, ya que pasó tanto tiempo, ¿qué pensás de eso? De esas propuestas... Para mí, en una lógica totalmente equivocada, ajena a la realidad. Ajá. La realidad fue más fuerte. En ese momento había aproximadamente unas 7.500 personas privadas de libertad. Ese periodo, con esas medidas, terminó con el entorno de 9.000. Creo que con eso... Digamos, llenó las cárceles de gente, digamos.
a pesar de las medidas, la realidad fue más fuerte, porque claramente no hubo éxito frente al delito y en definitiva no se cambió la óptica de la delincuencia. Aumentaron los delitos y consecuentemente hubo más personas privadas de libertad. Bueno, hay un dato que es bien relevante que me parece es importante que lo tengamos. Cada gobierno, a lo largo, mirando desde 1985 hasta ahora, cada gobierno le dejó al gobierno que lo sucedió una situación peor desde el punto de vista de la delincuencia, desde el punto de vista de la seguridad pública. Esto ha pasado invariablemente a lo largo de todos los periodos de gobierno. Para decirlo claro, Bonomi, que fue el ministro del periodo 2010 al 2015, se dejó una situación peor a sí mismo a partir del 2015. Pero entonces, si te sigo de cerca como el stopper que marca el 9, ¿no? Te sigo de cerca, no digo. Lo que vos me estás diciendo es algo que implica no solo la gestión Frente Amplio. No, por supuesto. Es el fracaso de la gestión en materia de seguridad pública. Pero decime, ¿yo vivo en otro país o la idea de que los problemas vinculados al delito en general, la inseguridad y el crimen, no hay un relato que se ha tratado de imponer de que son hijos del Frente Amplio? Porque yo creo que en realidad la situación fue empeorando en estos últimos años. Es decir, la línea ha sido... Pero sí. Claro, pero lo que te quiero decir es esto, es que hay niveles de sostenibilidad y de alguna manera de subjetividad que se corresponden con determinados niveles de delincuencia. Nosotros teníamos la sensación en el Uruguay de los años 80, 90, de una sensación de que había delitos, pero que en realidad esa situación no se desbordaba. Eso ha seguido aumentando. Para decirlo en lenguaje barrial, al Frente Amplio este tema se le fue al carajo, digamos. Bueno, terminó siendo el gobierno durante estos últimos 15 años, indudablemente durante estos últimos 15 años siguió creciendo el nivel de delincuencia. Pero curiosamente, y quiero razonar contigo por lo que acabas de decir, la línea Díaz, o sea, esa estrategia, fue abandonada casi de inmediato por el gobierno de la izquierda. Sí, pero a ver. Lo que está claro es que esa línea no dio resultados. Bueno, no, pero quiero decir, pero esa no fue la línea del Frente Amplio. Fue en todo caso el Frente Amplio los primeros 2 años y medio. No, y fue la línea del Frente Amplio durante el periodo. Durante ese periodo el Frente no construyó cárceles, por ejemplo. La situación con que se encuentra el propio gobierno del Frente Amplio a partir del 2010 es, desde el punto de vista carcelario... ¿Y dónde está ese avance que tú decís de hacinamiento que hay que reconocer a pesar de que siguen siendo malas las situaciones? Bueno, porque claramente hubo un impulso de construir cárceles y de tratar de dar una mejor respuesta. Hubo avances en ese sentido y creo que la situación del año de ahora, en el 2019, desde el punto de vista carcelario, es algo mejor que la que había, por ejemplo, en el año 2010. A fines del 2010. Si te parece buena idea, te propongo ir a una breve pausa y al regreso seguimos charlando acerca de de estas discusiones que se están llevando en el marco de la interna de la Cámara de Representantes a propósito de la LUC y qué tan afortunadas, qué tanta buena suerte o no correrán esas miradas críticas que tenés acerca de la misma con tus, llamémoslo así, compañeros del gobierno, ¿no? Porque... Está bien dicho así, ¿no? Y sí, somos partidos integrantes de la coalición de gobierno. Estamos en el 98.7, estamos con Iván Posada. Iván, y yo haría muy mal mi trabajo, muy mal. Vos que tenés las iniciales de tu propio partido, ¿no? Si no te preguntara en qué está, si es que va a ocurrir el gesto o el acontecimiento autocrítico a propósito de la muy mala elección que tuvo el Partido Independiente. Pero me lo dejás luego de la pausa, ¿sí? Dale, ¿está bien? Dale. Estamos con Iván Posada, estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Bueno, y como habíamos abierto la puerta de propuestas musicales a modo de regalo de cumpleaños, Cristina desde Quebracho nos había propuesto Vacilos, Tabaco y Chanel, que es lo que estamos escuchando ahora. Estamos conversando con el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. ¿Qué otros asuntos vinculados a
a la LUC. Había quedado pendiente la pregunta de la autocrítica. Sí, me la quiero dejar un poquito para más adelante, ¿no? Y gracias, Iván, por recordarlo. No, muy atento. A propósito, ¿has señalado otros asuntos que a vos te parecen inadecuados? Perdón, ¿cuando hablo con vos o hablo con el Partido Independiente en este tema? Estamos hablando con el Partido Independiente. Estos temas lo hemos discutido a nivel del partido en su momento. Es decir, primero, una vez que se conoció el anteproyecto de ley de urgente consideración, el partido reunió a todos sus equipos, estableció sobre las distintas propuestas alternativas, dijo que algunas no estaba dispuesto a acompañar, que en otras planteaba modificaciones. Bueno, eso ha sido todo un proceso de construcción de la opinión y de lo que es la valoración que el Partido Independiente tiene sobre este proyecto de ley de urgente consideración. Quiero decir también, nosotros acompañamos este proyecto en el 95% de los artículos y creemos que este proyecto de ley tiene realmente temas muy importantes. Me parece que es muy importante los avances que se hacen sobre la gobernanza de la educación, que es un aspecto fundamental para lo otro que hay que hacer, que es la gran reforma de los contenidos de la educación. Digo, esto es una de las patas, pero se necesita la otra, que es fundamental. ¿La gobernanza no afecta de algún nivel de la autonomía, algo también que forma parte de la identidad y además una salvaguarda republicana, ¿no? Que la educación tenga cierta autonomía, o no tanto, Iván. Nosotros creemos que la educación debe tener una cierta autonomía, pero creemos que debe haber de parte del Ministerio de Educación y Cultura una conducción, es decir, el nivel político está elegido para conducir y debe haber una conducción de las políticas educativas y ahí hay que realizar un programa de transformaciones realmente importante. Acá lo que se hace en el proyecto de ley de urgente consideración es la reforma de la gobernanza. Ahora, falta la otra pata que es la fundamental. Nosotros en ese sentido estamos, yo diría, totalmente en línea con lo que fue la propuesta de DUI 21. A nosotros nos parece que hay que realizar una gran transformación de los contenidos educativos. Del qué y para qué educar. Se puede decir que el Partido Independiente en general, vos en particular, hacen propia las líneas de trabajo, de táctica y estrategia educativa de DUI 21. Exacto, nosotros lo dijimos en el programa de gobierno. Es un ámbito donde participaron técnicos a nivel educativo de todos los partidos políticos y nos parece que ese consenso al que arribaron es la propuesta mejor trabajada, con una mirada integradora de la educación, realmente concibiendo la educación como un sistema que hacía mucho tiempo que nuestro país necesitaba. Y desde esa perspectiva, ¿no te merece cierto asombro que esa barra de técnicos de altísimo nivel, algunos de carácter internacional, ¿no es cierto? Multipartidario, como sé por dónde va la pregunta y ya me adelanto a decirte que sí. A ver, ¿cuál era la pregunta? Sí, la pregunta era obviamente que esa gente no esté en la cabeza. En los cuadros del gobierno, ¿no? Formando parte de la conducción. Para mí... Yo veía con mucho entusiasmo que eso ocurriese. Que Renato Perti, ¿cómo es el...? Renato, Filgueira, Mir, digo, para hablar de toda la barra, ¿no? Distintos partidos. Toda esa barra, me parece que tendría que estar alimentando y siendo parte, bueno, de este proceso de transformación. Bueno, no sé, son decisiones de carácter político. Pero se podría decir entonces que la identificación que los distintos actores de la coalición de gobierno que tenían para con DUI 21, bueno, yo puedo se ve que déjame terminar, se ve que tenían intensidades diversas, ¿no? La identificación. Yo puedo hablar de la identidad que el Partido Independiente tiene con ese proyecto. E incluso con la valoración que hacemos de esas personas, como Renato, como Filgueiras, que tuvieron un rol protagónico en todo ese trabajo. Y a mí me parece, desde el punto de vista de disponer de las capacidades para realizar un cambio en el proceso educativo, que esas dos personas no estén de alguna manera integrando este proyecto de reforma, realmente lo considero un hecho negativo. Ajá. Y hablando de hechos negativos, ¿cuáles son esos costados de la LUC que a vos te parecen inadecuados o no del todo pertinentes? Te quería hablar de otro aspecto que me parece importante destacar. Adelante. El proyecto de ley de urgente consideración realiza una transformación importante de las unidades reguladoras. Las unidades reguladoras, desde que se crearon,
estuvieron en el ámbito de Presidencia de la República. No, para que no quede nadie afuera, siempre hablo de mi tío abuelo, personaje que por cuestiones de edad ni siquiera podría existir. Ursec y Ursea. Desde que se crearon estuvieron en el ámbito de Presidencia. Resulta absolutamente un poco insólito que quien va a regular esté en el mismo ámbito donde quien fija las políticas. Algo así como estar de los dos lados del mostrador. Exacto. Entonces, acá se da un paso muy importante y es que esas dos unidades reguladoras pasan a tener realmente autonomía, pasan a ser cada una de ellas un servicio descentralizado. Es decir, pasan a tener otra lógica dentro de la institucionalidad, dentro del diseño del propio Estado. Por lo tanto, con mayor independencia uno podría Una mayor suponer. independencia y lo que uno tiene la expectativa que verdaderamente cumplan su rol. Es decir, por un lado, el gobierno fija las políticas, los distintos entes autónomos y servicios descentralizados que producen bienes o servicios o prestan servicios, desarrollan su actividad de acuerdo a los lineamientos que el Poder Ejecutivo les plantea, y por otro lado las unidades reguladoras realizan realmente un control de todo ese funcionamiento. Un control en el sentido de búsqueda de eficiencia de lo que son la prestación de esos servicios o la producción de esos bienes. O sea, ahí hay un cambio que me parece importante, que se manifiesta en otros artículos que me parecen muy importantes. Eso lo votó el Frente Amplio del Senado, ahora me vino la duda. Este último asunto. ¿Los cambios? Sí. No, los votó, sí. No, digo porque me parece una espléndida señal que el sistema político le da a la ciudadanía, claro. Entonces, ¿no? Lo criticable del Frente Amplio es que estos cambios no los hizo durante su gobierno, porque durante su gobierno siguieron existiendo. Las unidades reguladoras se crearon durante el gobierno de Valle. Y durante todos estos 15 años siguieron estando en el ámbito de Presidencia de la República. Bueno, tal como las creó Valle, entonces. Tal como las creó Valle. O sea, porque el Frente mantuvo claro. La misma realidad. Pero entonces, si la crítica es pertinente para con el Frente Amplio, lo entiendo clarísimo, del mismo modo es pertinente para con el Partido Colorado, para el gobierno del Partido Colorado. En ese momento, ya éramos diputados y planteamos justamente la idea de que fueran servicios descentralizados, y también planteamos una idea que nos había comentado el doctor Cajarville, el doctor Juan Pablo Cajarville, que nos parecía también una buena idea, que era crear un ente autónomo y en ese ente autónomo establecer las distintas unidades reguladoras. Es decir, entiendo, como una idea de una sola entidad. Una usina de. Ahí está, un ente autónomo que comprendiera todas las unidades reguladoras para estar en un plano de igualdad inclusive. Esa es una salida satisfactoria según la mirada tuya, por lo menos. Sí, claro, la otra alternativa era esta. Pero lo quiero establecer en estos términos, justamente, en los términos de trazabilidad democrática, transparencia y calidad democrática desde el punto de vista histórico. Que algo que fue creado por un Partido Colorado, que después fue mantenido durante 3 periodos por el partido de la izquierda, el Frente Amplio, para que no te... el Frente Amplio, ¿no? Ahora, en una nueva síntesis, uno, el que creó, otro, el que mantuvo, entienden que eso está bien corregirlo. Sí. Eso es un paso importante. Como también me parece una muy buena señal, que, bueno, primero quiero destacar que a nivel de la coalición rechazamos lo que era el artículo 230 que en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que planteaba la desmonopolización de ANCAP. Y logramos una síntesis de acuerdo que me parece que establece cambios verdaderamente importantes en todo lo que tiene que ver con el tema de los combustibles. Iván, acá quiero que hagamos un punto, porque hay un asunto de estrategia política que yo necesito a uno de los integrantes del gobierno, integrante de la coalición no mayoritario, también es cierto, ¿no? ¿No? ¿Estoy bien? Sí. Que trate de explicarme algo que a mí me cuesta entender, y es lo siguiente. Lacalle Pou se transforma en presidente de la República porque le pide el voto. Para ser justos, Lacalle Pou, Beatriz Argimón, era la fórmula, ¿no es cierto? Correcto. Le pide el voto a la ciudadanía porque él fue la segunda opción más votada de la República, ¿no? Para pedir ese voto, Lacalle Pou logra generar un acuerdo de carácter político multipartidario sin antecedentes en la historia del país.
ese acuerdo político es como cualquier acuerdo político. Hay cosas que yo pienso que las dejo de lado para hacer un acuerdo contigo, y tú hay cosas que dejas de lado para hacer un acuerdo conmigo, ¿no? Bueno, a ver. Quiero decir, y termino. A la ciudadanía le presentaron un documento, Claro. Un acuerdo político entre muchos actores. Exacto. Ese acuerdo político de muchos actores que provocó que Lacalle Pou fuera presidente de la República no incluía buena parte de las cosas que el propio presidente de la República manda a la ley para que la voten sus socios. Yo soy socio y digo, loco, ¿no te acordás que hicimos un acuerdo hace media hora en la historia? ¿Qué digo media hora? 23 segundos en la historia. Y ahora resulta que vos me mandás lo mismo que acordamos no acordar. Bueno, eso fue así. Indudablemente el ejemplo de monopolización de los combustibles figuraba en los proyectos originales, y nosotros ya en el primer borrador de Compromiso por el País, y nosotros claramente, después nos enteramos que otros partidos habían tenido la misma conducta, dijimos, esto no va. ¿Tá? O sea que de ese punto de vista... Pero, ¿qué lectura? Ayúdame a hacer una lectura política. Yo creo que, a ver, el proyecto de ley de urgente consideración responde esencialmente a la agenda del propio presidente. Por eso nos parece que su insistencia en cuanto a plantear muchos de estos temas. Bueno, en el tema de monopolización de los combustibles es notorio que claramente ese tema no estaba en la agenda. ¿Ni te sorprendió ni te decepcionó entonces eso? A ver, llamar la atención de la insistencia, por supuesto que llama, pero también es claro que la respuesta iba a ser la que fue, la que en definitiva fue, que esto no va a ir, no, esto va a ser rechazado. Incluso consultas que se hicieron antes de enviar el proyecto estaban en esa línea. Esto no va a ir. ¿Y entonces por qué lo mando? Y bueno, si no va? Porque yo supongo que se quiere dar una señal respecto a cuál es el pensamiento del presidente de la República. Para los míos, por decirlo de algún modo. Para cumplir de alguna manera con su compromiso a nivel de su propio partido. Si yo no lo hice es porque no pude, algo Exactamente. Así. Bien, es lógica política, perfecta, sí. Está bien. Podría entenderse en ese aspecto. Aún así hay asuntos sobre los cuales el Partido Independiente no está de acuerdo con esta síntesis que se logró en el Senado, ¿no es cierto? Sí, básicamente hay dos puntos que yo quiero destacar como lo que me parece más negativo de la ley de urgente consideración. Uno es el artículo 125, que está en el capítulo de Secretaría de Inteligencia Estratégica. Hay que recordar que la Secretaría de Inteligencia Estratégica, todo el sistema de inteligencia estratégica, se crea por una ley que tiene el antecedente del trabajo durante prácticamente toda una legislatura de una comisión bicameral que presidió José Bayardi y que elaboró un anteproyecto. Sobre la base de ese anteproyecto, que digamos el trabajo, creo que el informe final lo hicimos allá por 2014, el Poder Ejecutivo... finales del gobierno de Mujica, digamos. Finales del gobierno de Mujica. En la legislatura pasada, el gobierno ya encabezado por Vázquez nuevamente, envía un proyecto de ley, ese proyecto de ley se discute en el ámbito del Parlamento y termina siendo aprobada una ley con un respaldo importante en cuanto a los votos de todos los partidos, o de casi todos los partidos. Esa comisión bicameral además había estado integrada por todos los partidos que en ese momento tenían representación parlamentaria. O sea que desde ese punto de vista fue un trabajo de mucho tiempo, donde hicimos consultas de todo tipo y naturaleza con delegaciones de agencias de inteligencia extranjera, de Alemania, muy diversas. Ahí está detallado en el informe todas las personas que fueron consultadas. Entonces, en primer lugar, nos llama la atención que una ley que se aprobó hace un año, 2 años, esté ahora en cuestión en este proyecto de ley de urgencia. Pero que además fue aprobada con amplio respaldo, ¿no? Con un respaldo importante. No, porque podría decir, para que la gente entienda, hay asuntos que se aprobaron hace relativamente poco, pero se ha generado el siguiente discurso. Pero estas las aprobó solo el Frente Amplio usando sus mayorías. No fueron, por lo tanto, venimos nuevas mayorías, nos las sacamos de encima. Obviamente que existían algunas diferencias,
particularmente con el Partido Nacional, pero yo diría que en líneas generales estábamos en un acuerdo que permitió llegar a plasmar la creación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica. Se le plantean algunos cambios son entendibles porque de alguna manera contemplan la persona que eventualmente va a ocupar ese cargo, que es el doctor Álvaro Garcés, pero otros, realmente como la inclusión del secreto, bueno, supone una derogación tácita de lo que hoy establece el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública. El artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública dice que lo que se establezca por secreto se tiene que establecer por ley y tiene que tener una interpretación estricta. Y acá, lamentablemente, lo que hay es una derogación tácita de ese artículo y se establece la posibilidad que el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, en este caso Garcés, que va a ser Garcés, pueda clasificar como secreta determinada información. Ese ya es un hecho desde nuestro punto de vista negativo, porque notoriamente vulnera lo que estaba establecido en el artículo 8, es decir, que en realidad lo que sea secreto lo tenemos que poner en la ley. O sea que no está definido qué cosas, mejor dicho, está en el cuerpo del artículo algo definido qué cosas eventualmente pueden ser declaradas, clasificadas como secretas, pero no están definidas por la ley. Y en segundo lugar, que ese funcionario, que es de inferior jerarquía, porque es un funcionario de un órgano desconcentrado que responde al presidente de la República, actuando con los ministros de Economía y Finanzas, Defensa Nacional, Interior y Relaciones Exteriores, resulta que es el que clasifica, y para que se desclasifique esa información se necesita, según lo que establece en el artículo, y acá hay realmente un contrasentido bien importante, una decisión del presidente de la República actuando en Consejo de Ministros. Me parece que todo el planteo, todo lo que está contenido en la norma es realmente rechazable, y nosotros hemos señalado con lógica que ese artículo no debiera estar en la ley, Iván, tal como está planteado. De acuerdo a como vos lo planteás, nadie puede decir que no se entiende. El planteo que vos haces es muy claro, muy transparente. Bueno, precisamente con esto lo que se pierde además son niveles de transparencia, ¿no? Totalmente. Que obren en poder de la ciudadanía, nosotros sí estábamos dispuestos, porque el argumento que se utilizó fue: hay países extranjeros que nos pueden dar información, o agencias de inteligencia que a su vez tienen esa información clasificada como secreta, y si nosotros no les aseguramos que mantenemos esa clasificación, obviamente no nos van a dar la información. Bueno, pongámoslo en la ley, que directamente, cuando se trate de información que pertenece a países o agencias de inteligencia de otros países que nos suministran información que ellos tienen clasificada como secreta, esa información será secreta. Si ponemos eso en la ley, ahí estamos cumpliendo con el artículo 8. Y ante ese planteo, ¿por qué dice sí, la verdad que suena razonable esto que vos mencionas ahora? Pero lamentablemente no tuvimos éxito a nivel de la coalición. ¿Pero amparado en qué razonamiento? Porque... Y bueno, desconozco cuáles son las razones por las cuales se mantiene ese artículo. ¿El Frente Amplio qué opina al respecto, a propósito de tu posición? No, yo creo que... No sé, porque yo no había, en el ámbito de la comisión no presenté el artículo. Lo voy a presentar ahora en la discusión en el Pleno, digamos. En el Pleno lo voy a presentar a esta alternativa de redacción a la que se planteó. Pero en todo caso sí lo que se puede asegurar es que, por elemental razón, va a haber un poco más de opacidad, menos transparencia, ¿no? No, totalmente. Pero hay otro asunto, yo no soy abogado, pero me parece que medio que salta a la vista, de acuerdo a tu narración, es que también hay una contradicción explícita en dos leyes vigentes, ¿no? Exacto. Y ahí, ¿por dónde se sale? Y bueno, hay este artículo 125 deroga tácitamente el artículo 8, en cuanto a lo que refiere de que el secreto debe estar establecido en una ley. Al pasar nomás le recuerdo a la gente que, entre otras cosas, los ciudadanos nos enteramos a través del trabajo periodístico, ni hablar, pero usando la ley de transparencia, por ejemplo, las tarjetas corporativas de ANCAP. Lo digo para que no creamos que es algo que no está
cerca de nuestra vida cotidiana. Es clave todo el tema del acceso de la ley de acceso a la información, es clave para el control de la propia actividad que desarrollamos, en definitiva, todos quienes tenemos responsabilidades de gobierno, ya sea en un ámbito ejecutivo o en el ámbito legislativo. Y a propósito de de las transacciones financieras, la libertad financiera, todo eso, ¿qué es esto de que yo ahora puedo ir a comprarme un apartamento con $100.000? ¿No? Sí, pero el apartamento seguramente te va a valer más. No, en el Cerrito de la Victoria puedo encontrar. Sí. Bueno, da igual. Con $100.000 uno arriba del otro, los fajos, ¿no? Los saco como vemos en las películas que ocurría antes, o las personas que están fuera de la ley, y nadie me va a hacer una pregunta y pasa a ser legal. Bueno, eso es parte de los cambios que vienen en esta ley, que nosotros hemos ciertamente fustigado. Creemos que hay un debilitamiento de nuestro país en todo lo que tiene que ver con el control de lavado de activos, no solo por ese artículo permite las transacciones en efectivo, porque es bien emblemático y lo entiende cualquiera, ¿verdad? Permite las transacciones en efectivo hasta $100.000, y es también un contrasentido porque cuando la propia ley antilavado define todos los delitos precedentes del lavado de activos, hay algunos a lo que le fija monto que está en una quinta parte del que está establecido en este artículo. Es decir, un monto de 20.000, cuando a determinados delitos superan los $20.000, sí, ya de por sí se lo considera un delito precedente del lavado de activos. Y acá vamos a tener el contrasentido. Precedente, o sea que puede o no serlo, pero que se considera ya de antemano la sospecha, claro. de que ese delito es precedente de una situación en la cual después va a haber un lavado de activos. Personas que con todo derecho ven con buenos ojos la ley en general y este artículo en particular han tratado en conversaciones incluso informales han tratado de convencerme que no es tan raro que una persona vaya con $60.000 en el bolsillo a comprar algo. Y a mí, ¿qué quieren que les diga? A mí me parece muy raro, muy excepcional y altamente sospechoso. Primero, que creo que damos un paso atrás extraordinario desde el punto de vista de las propias seguridades, porque que una persona ande con una cantidad de efectivo tan importante seguramente está corriendo un riesgo desde el punto de vista de su propia seguridad. Pero al margen de eso, es claramente una situación que termina favoreciendo el lavado de activos, porque yo no he encontrado ninguna razón, que me digan que se establezca un límite. Ponele que sea demasiado bajo el de ahora. Es bajo, sin duda es bajo el de ahora, pero que se establezca un límite alrededor de los $10.000, bueno. Ahora es de 5.000. 4.000. Bueno. $4.000. Está. Lo duplicamos, ponele. Que se establezca un límite alrededor de los $10.000. Algunos incluso sostienen, la propia Asociación de Bancos sostuvo de que podría ser un límite en el entorno de los $25.000. Bueno, todo eso está dentro de lo razonable. Un límite de $100.000 realmente para transacciones en efectivo no tiene, desde nuestro punto de vista, ninguna justificación, salvo por un factor de carácter ideológico, porque realmente... ¿Pero ideológico? Bueno, en el sentido... ¿Qué ideología tenés que tener para que esto pueda ser algo bueno? No encuentro explicación para esto. Por tanto, nosotros Perdón, Iván, vos sabés el afecto que te tengo y el reconocimiento histórico que te tengo. No tenés explicación, pero es tu gobierno el que plantea esto. Bueno, y el Partido Independiente no lo va a votar. Y va a decir las razones por las cuales no lo va a votar. Y va a alertar, sobre todo, que este artículo y el artículo de la revisión simplificada nos van a poner en debilidad respecto al tema del lavado de activos, y es posible que Gafilat, esa institución intergubernamental creada por la OCDE, nos imponga algún tipo de observaciones y eventualmente sanciones. Yo creo que desde ese punto de vista hay un debilitamiento de la situación de Uruguay en todo lo que tiene que ver con el control del lavado de activos, y es lo que vamos a decir en el ámbito de la Cámara, como corresponde. ¿Por qué un gobierno recién instalado, con todas las fragilidades que ello implica, abriría una puerta
tan peligrosa de tu perspectiva? ¿Por qué? No tengo ¿Qué necesidad? explicación. ¿En base a qué? No tengo explicación. No tenés. Bien. No, porque de verdad yo conversaría con uno de mis iguales para decirme, flaco, tratá de explicármelo, que a lo mejor te la llevo, pero tratá de explicarme. No hay caso. Todo esto, a ver, nosotros desde un principio, en la discusión de este tema, dejamos planteadas nuestras observaciones. ¿Ustedes están solo en esto, en la coalición? Sí. Yo qué sé, diputados del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, ¿ninguno entiende que son razonables estas observaciones que tú haces? No, si lo entienden, no lo han manifestado. Bien, para terminar y antes de ir a la autocrítica, había otro aspecto que tenía que también te merecía alguna duda, ¿no? En cuanto a la LUC. Por un lado dijimos lo de la inteligencia. Uh-huh. Bueno, el tema de las garantías personales, qué sé yo, algunas leyes que tenían que ver con la ofensa a policías, todo ese asunto. Bueno, sí, ahí hay tres artículos que no vamos a votar. El artículo 4, que es la resistencia al arresto, el artículo 11, que es el tema de la ofensa a la policía, que en realidad ahora en la Cámara de Diputados se mejoró sustancialmente. Ajá, que incluye incluso a periodistas, ¿verdad? Con lo riesgoso que se ello implicaba. estableció claramente el respeto a la libertad de prensa y demás. Sí. O sea, y el artículo 16, que es el que establece las normas de sanción para el caso de agresión a docentes, funcionarios de salud pública y funcionarios de transporte. Y la razón por la que no votamos los artículos es que ya existen en la ley vigente, en el Código Penal vigente, la resistencia al arresto está comprendida dentro del delito del desacato. En todo caso podría ser un agravante, pero no un delito autónomo. En el caso de la ofensa a la policía ya está dentro del delito de atentado a los funcionarios públicos. O sea, está comprendido los policías, como están comprendidos también los docentes. O sea, tu discrepancia no tiene que ver con generar zonas de impunidad a esos posibles delitos, sino que ya hay normas. Hay normas, y acá la razón que se me dio para establecerlos fue que querían que fueran delitos autónomos. Bueno, yo no comparto el Partido Independiente no comparte esa visión de que tengan que ser delitos autónomos. En todo caso, podrían haber sido, en algún caso, agravantes de los delitos ya existentes. ¿Por qué votó tan mal el Partido Independiente? Perdón, ¿votó tan mal el Partido Independiente? Votó muy mal, indudablemente. A ver, de una elección a otra, pasamos de tener una representación de un senador y 3 diputados a tener un solo diputado nuevamente. Pero además, si uno sigue las encuestas, nosotros sobre fines del año 2018, es decir, cuando se arrancamos el proceso electoral, estábamos en una intención de voto cercana al 6%. Por lo menos eso nos daba Factum, otros nos daban un poco menos, pero yo diría que entre un 4 y un 6% de intención de voto. ¿Y qué hicieron mal, Iván? Yo creo que hicimos mal algunas cosas, como por ejemplo la política de alianzas. Creo que allí cometimos un error, porque me parece que para un partido pequeño, cuando entra de alguna manera a buscar alianzas, termina generando un desdibujamiento, y además fue una experiencia que salió muy mal, porque... ¿Te referís a la alternativa? La alternativa terminó siendo una experiencia que creamos y al poco tiempo rompimos. Sí, entonces, muy poco tiempo. Y eso me parece que en política... ¿No debieron haber roto esa...? ¿Debieron haber generado? Creo que no deberíamos haberlo creado a raíz de la experiencia. Ahí está. Fue mantenerse, una decisión... Valga la redundancia, independiente, digamos. Mantener el partido en la misma lógica que lo habíamos hecho en anteriores oportunidades. Creo que fue una experiencia notoriamente fallida, que tuvo sus consecuencias. Y también, la realidad externa, en lo que no tiene que ver el Partido Independiente. El surgimiento de la candidatura de Manini Ríos creo que significó un cambio trascendente. Pero ¿por qué si en teoría son muy distintos a ustedes? Sí, pero en realidad era algo nuevo que surgía. Yo creo que tenía fronteras con todos los partidos. Tenía fronteras con el Frente Amplio, por el lado
del MPP fundamentalmente, tenía fronteras con los partidos tradicionales. Bueno, yo creo que prácticamente la situación del Partido Colorado y sobre todo la caída del voto Sanguinetti tiene explicación por el lado del surgimiento de Manini Ríos. Bueno, yo recuerdo una cosa que se dice poco, pero que es real. En la elección de octubre, ni hablar que la caída grande la sufrió el Frente Amplio, perdón, la caída más grande la sufrieron ustedes, el Frente Amplio, pero el Partido Nacional y el Partido Colorado votaron peor que 5 años atrás. Exacto. Lo digo porque a veces no se visualiza. Sí. Y ese efecto tiene 2 letras, CA, Cabildo Abierto, ¿no? Yo creo que el surgimiento de Cabildo Abierto le genera... Pero tú me dices que algunos de los votos que iban a ir a ustedes fueron a Cabildo Abierto, o hubo un... Yo creo, para un partido pequeño, perder en esa situación un 1%, por ejemplo, es mucho. Y no será, a modo de hipótesis, casi hablando como en el boliche, como no podemos tener boliche por ahora, ¿no será algo así? Yo supongo que hay gente que se siente identificada en el espectro ideológico como de centro-izquierda, y en ese lugar ponele que los reconozca a ustedes, que sin embargo eran muy críticos para con la gestión, quizás algo desgastada del Frente Amplio, ponele, ¿no? Pero a ver... Y ante el avance de Cabildo Abierto por la derecha, una derecha incluso que además se le cuestiona cierta vocación democrática, dice, no, con esta barra no, entonces le suelto la mano al Partido Independiente, que pudo haber sido una opción. Tú dices que no, por ahí no. Yo creo que el Frente Amplio cayó en su votación, y me parece que además los sectores que normalmente el Partido Independiente tiene su frontera con el Frente Amplio, como podría ser el astorismo, terminó votando también muy mal. Sí, tuvo malas votaciones. Sí. Yo creo que la explicación está por otro lado. Y respecto a la autocrítica, en la primera reunión que hubo de la Junta Federal, Pablo hizo un informe muy completo, muy largo, donde hizo de alguna manera pasó lista, digamos, a todas las situaciones que de alguna manera, desde nuestro punto de vista, incidieron en el resultado. O sea, allí hay una confluencia de errores propios, pero también de situaciones que claramente nosotros no podíamos controlar. Aún así, tienen un lugar en el gabinete. Está sobre representada el Partido Independiente en el gobierno, ¿no? Yo creo que hay un reconocimiento del presidente de la República de la valía técnica de muchas de las personas que integran el Partido Independiente. Por supuesto, en el caso del reconocimiento que le hace a Pablo, que le da un ministerio donde me parece que va a tener una importancia vital durante este periodo de gobierno, como es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La designación de Conrado Ramos como director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, me parece que es un dato relevante. Bueno, la designación de Mónica Botero, Instituto de Mujeres. Instituto de Mujeres, de Gerardo Sotelo en toda la parte de medios. Radio en el sistema de cuidados. Digo, yo creo que desde ese punto de vista ha habido un reconocimiento bien importante que, por cierto, valoramos. Nos quedó un montón de cosas para hablar. Motivará nuevos encuentros, Iván. Bueno, como no, con mucho gusto. Gracias por el tiempo. Y otra cosa, en Mercado Libre veo que en la calle 33, 15, 25 hay un apartamento... No puede ser este precio. No, porque tiene muchos metros cuadrados para que sea $45.000, a menos que esté muy, muy, muy rotito, ¿no? Pero sí, alguna cosa podemos encontrar. No. Pero además, te digo una cosa. Mira, en Ponce, en la avenida Ponce, hay uno de 40 metros, chiquito, ¿no? Sí. De 109.000. El que vende a 109.000 te lo deja 95. Sí. Te lo deja 95. Y ahí te llevas los 95, uno arriba del otro para pagar. Raro. Bueno, resulta insólito. Gracias, mi querido. Bueno. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.